Terminar un matrimonio conlleva una carga emocional enorme, ¿verdad? Es una transición de vida muy profunda. Pero a ver, si por un momento dejamos de lado esa montaña rusa de emociones y miramos el proceso puramente a través de la lupa del sistema legal, descubrimos algo bastante fascinante. Para la ley, esto no se trata de sentimientos. El sistema lo procesa casi como una fórmula matemática, un engranaje superestructurado que está diseñado para darnos certidumbre. Así que, en esta explicación, vamos a meternos de lleno en este análisis para entender exactamente cómo funciona este rompecabezas legal. Y esto nos lleva a la gran pregunta que guía todo nuestro análisis de hoy. ¿Cómo se determina realmente el tipo de divorcio idóneo? Muchas veces existe esta falsa idea de que separarse legalmente es como llegar a un restaurante y pedir de un menú de opciones a la carta. Pero la realidad jurídica es otra historia. Elegir el camino ideal no es cuestión de preferencias personales, sino más bien una ruta muy estricta que está dictada directamente por las circunstancias particulares de cada familia. Básicamente, el manual de reglas de la ley, nuestro árbol de decisiones, nos dice que absolutamente todo se reduce a evaluar 3 variables clave. Número 1. ¿Hay mutuo acuerdo para separarse? Número 2. ¿Existen hijos menores de edad o personas dependientes que necesiten pensión alimenticia? Y número 3. ¿Qué pasa con el dinero y las propiedades? O sea, ¿hay bienes compartidos que dividir? Las respuestas a estas 3 simples preguntas van a ser nuestra brújula para entender todo lo que sigue. Para que todo quede clarísimo, hoy seguiremos esta ruta. Primero, repasaremos estos 3 factores clave. Luego, pasaremos al divorcio administrativo, el judicial, el necesario, el unilateral y, para cerrar, veremos el camino hacia la mediación. Arrancamos con la sección 1, la vía rápida, conocida como el divorcio administrativo. Imaginen el escenario más fluido posible. Cuando las 3 variables que mencionamos se alinean perfectamente, el sistema legal nos abre una puerta especial que suele ser el camino de menor resistencia. Pero ojo, la ley es súper rigurosa aquí. Para ir por el divorcio administrativo no basta con cumplir un par de detalles. Se tienen que palomear todos los requisitos al mismo tiempo. Debe haber un acuerdo total. Ambos deben ser mayores de edad, llevar al menos 1 año casados, no tener hijos en común, o bueno, si los tienen, que ya sean mayores y no necesiten alimentos. Además, la mujer no puede estar embarazada y si tenían bienes compartidos, esa sociedad conyugal ya debe estar liquidada. Si se tiene todo esto, ni siquiera se necesita un juicio. El trámite es súper ágil ante un juez del registro civil. Pasamos a la sección 2, el mutuo acuerdo bajo el esquema del divorcio judicial bilateral. Ahora, ¿qué pasa cuando hay voluntad de separarse en paz, pero la situación familiar simplemente no encaja en la ruta administrativa? Digamos, porque hay niños pequeños que proteger o una casa que repartir. Ahí es donde entramos al terreno del divorcio judicial o voluntario. Un dato súper interesante aquí es cómo funciona esto bajo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Con este nuevo sistema de justicia oral, el procedimiento se ha vuelto muchísimo más eficiente, al punto de que muchas veces se resuelve en una sola audiencia, donde un juez revisa y da luz verde a la separación. Pero para conseguir esa luz verde, se necesita una herramienta fundamental. Y esa herramienta es el convenio. No lo vean como un simple papeleo burocrático, para nada. Es literalmente el plano arquitectónico hecho a la medida para el futuro de la familia. Piensen que cuando hay menores o bienes de por medio, el Estado tiene la obligación inquebrantable de garantizar que nadie, absolutamente nadie, quede desprotegido. Este convenio tiene que detallar cosas muy específicas que el juez va a revisar con lupa. Primero, la custodia. Tiene que quedar clarísimo quién se queda con los niños. Segundo, las visitas. Un calendario bien armado que respete los tiempos de los menores. Tercero, y súper importante, los alimentos, es decir, fijar el monto y la forma de garantizar la pensión alimenticia. Y cuarto, los bienes, cómo se van a administrar y liquidar las cosas compartidas o las deudas. Si este documento integral cubre bien todas las bases del bienestar familiar, el juez firma el divorcio y listo. Pero bueno, hablemos de la sección 3. ¿Qué pasa cuando no hay acuerdo? Entramos al terreno del divorcio necesario. Vamos a cambiar de perspectiva. Ya vimos qué pasa cuando hay cooperación mutua. Pero ¿qué sucede cuando todo este sistema se traba? Digamos que uno se niega a firmar o el conflicto es simplemente insalvable. Históricamente, la respuesta de la ley era el famoso divorcio necesario o causal.
Y esta cita que vemos de la normativa civil captura perfecto cómo funcionaba. Para poder disolver el vínculo sin el permiso del otro, la ley exigía señalar y comprobar activamente ante un tribunal que la pareja cometió una falta grave. Básicamente, el sistema dividía a las personas de una forma bastante dramática. Alguien tenía que ser el cónyuge inocente que ponía la demanda y el otro era tachado de cónyuge culpable. Había un montón de estas causales en la ley, desde probar una infidelidad o violencia familiar hasta demostrar el abandono del hogar por más de 6 meses. Quienes analizan este proceso señalan que este juego de buscar culpables normalmente convertía el juicio en un campo de batalla larguísimo, carísimo y tristemente súper destructivo para la paz de la familia. Así llegamos a la sección 4, la gran alternativa moderna, el divorcio unilateral, también llamado incausado. El contraste aquí es gigante, un verdadero cambio de juego. Frente a esa vieja necesidad de andar probando ofensas legales, nace el divorcio unilateral. Al ver el tremendo desgaste que causaba estar buscando culpables, la ley evolucionó. La idea de fondo es muy poderosa. Nadie, absolutamente nadie, puede ser obligado a seguir casado. Ahora, basta con que haya pasado un año desde la boda y que una de las partes le diga al juez, ya no quiero seguir en este matrimonio, presentando al mismo tiempo una propuesta de convenio. Así de sencillo. El enfoque cambió por completo. En lugar de escarbar en el pasado, nos enfocamos en organizar el futuro. Sección 5. Vamos a juntar todas las piezas en este resumen de nuestro árbol de decisiones. A ver, para resumir todo lo que hemos platicado de forma súper práctica, el camino a seguir nunca es una adivinanza. Si hay acuerdo total, sin hijos menores ni bienes pendientes, nos vamos directo al divorcio administrativo. Si hay acuerdo, pero la familia tiene hijos chiquitos o propiedades, la ruta obligada es el judicial bilateral, armando su respectivo convenio. Ahora bien, si el acuerdo se rompe por completo, los caminos se separan. Es posible meterse al desgaste del divorcio necesario intentando probar una falta grave, o bien elegir la vía moderna del divorcio unilateral, donde simplemente manifiestan sus ganas de separarse sin tener que pelear para ver quién tuvo la culpa de qué. Y para ir cerrando, entramos a la sección 6. El camino hacia la mediación y la justicia alternativa. Incluso cuando el conflicto está que arde, el sistema judicial de hoy en día guarda un as bajo la manga y nos demuestra qué es lo que realmente prefiere hacer con las disputas familiares. Durante casi todos los pleitos legales, los jueces tienen la facultad y el gran interés de invitar a ambas partes a intentar algo llamado justicia alternativa. A través de la mediación o la conciliación, lo que buscan es desescalar el problema. Quieren agarrar ese escenario hostil donde un juez tendría que imponer su voluntad y transformarlo de vuelta en un terreno de mutuo acuerdo mediante el diálogo asistido. Hemos visto cómo la ley clasifica las cosas de manera súper fría, vías administrativas, voluntarias o necesarias. Pero, ¿saben? Esta insistencia del sistema en ofrecer la mediación nos deja un mensaje fuertísimo. Nos deja una gran pregunta para reflexionar. Viendo el desgaste emocional, los altísimos costos y los años perdidos en un campo de batalla legal, ¿es el litigio realmente la única respuesta? ¿O será que buscar una paz negociada a través de la justicia alternativa termina siendo la mejor manera de proteger el futuro de esa familia?